Buenos días con todos, continuamos avanzando en esta materia, que como ya se habrán dado cuenta, es el corazón de la investigación delictiva. Hoy entramos en un terreno que, en mi experiencia, define al buen investigador del que simplemente comete errores que luego un abogado defensor utiliza para destrozar un caso en audiencia. Hoy hablamos de esa línea finísima que separa la necesidad de investigar y la obligación de respetar los derechos fundamentales. Verán, la Constitución de la República, allá por el artículo 66, nos blinda. Nos da derecho a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio, a la inviolabilidad de la correspondencia. Y eso está muy bien, es la base de una sociedad democrática. Pero, ¿qué pasa cuando dentro de ese domicilio se está cometiendo un delito? ¿Qué pasa si en esas comunicaciones se está planificando un secuestro? Ahí es donde entramos nosotros, y donde el Código Orgánico Integral Penal, el COIP, nos da las herramientas. Pero estas herramientas no son un mazo, son un bisturí, y la primera herramienta que debemos dominar es la de los actos urgentes. Quiero que piensen en esto. Reciben una llamada al EQ 911, una alerta de violencia intrafamiliar en un barrio del sur de Quito. Los vecinos escuchan gritos desgarradores, un llanto de niño y un hombre amenazando de muerte. Ustedes son la primera unidad en llegar. Están en la puerta. ¿Qué hacen? ¿Se ponen a redactar un oficio para que el fiscal pida una orden de allanamiento al juez, que quizás se demore 6 horas? No. Si hacen eso, cuando entren quizás encuentren una tragedia. La ley no es tonta. El COIP, en su artículo 444, nos habla de las atribuciones del fiscal y una de ellas es ordenar estos actos urgentes o disponer que la policía los ejecute cuando son necesarios para preservar la evidencia o evitar que el delito continúe. Y en un delito flagrante como el que les acabo de describir, el artículo 527 es clarísimo. Cualquier persona puede aprehender al infractor y la policía debe ingresar a un domicilio sin orden judicial para proteger la vida de la víctima o si el sospechoso se refugia allí. Ese ingreso, esa aprehensión, esa recolección inicial de la presunta arma, esos son actos urgentes. No pedimos permiso antes porque la urgencia, la flagrancia, nos habilita. Pero, y aquí viene el pero que cuesta carreras, esta habilitación no es un cheque en blanco, es un crédito que la ley nos da y que debemos pagar inmediatamente. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que usted, como agente investigador, entra, neutraliza la amenaza, protege a la víctima y su prioridad número uno, después de la vida, es asegurar la escena y llamar inmediato al fiscal. Y el fiscal, a su vez, tiene la obligación de poner esto en conocimiento del juez, usualmente en la audiencia de calificación de flagrancia, dentro de las primeras 24 horas. Aquí es donde todo falla en la vida real. He visto casos en los que el agente, por nervios o desconocimiento, movió todo, contaminó la escena, o peor, en su informe, el parte policial, no justificó porque fue urgente. Si usted en el parte no escribe, se escuchaban gritos de auxilio, y solo pone, ingresamos al domicilio. ¿Sabe qué hace el juez? Declara ilegal la actuación, y toda la evidencia obtenida, el cuchillo, la sangre, todo, es nula, es fruto del árbol envenenado. Y ese agresor que usted vio cometiendo el delito se va a su casa riéndose. Los actos urgentes son para eso. Urgencias. Un accidente de tránsito en la Simón Bolívar donde el conductor presuntamente ebrio quiere huir. No van a esperar la orden del juez para hacerle la alcoholemia. El fiscal la dispone como acto urgente, porque en 2 horas el alcohol se metaboliza y la evidencia desaparece. ¿Ven? Evitar la desaparición de la evidencia. Ahora, debemos diferenciar esto claramente de lo que veremos más adelante, que son las técnicas especiales de investigación. No confundan un acto urgente con una técnica especial. El acto urgente responde a lo inmediato, a lo flagrante, a lo que está pasando ahora. Pero, ¿qué pasa si queremos investigar a una red de vacunadores, extorsionadores, en Esmeraldas? No están en flagrancia ahora mismo. Están en sus casas, llamando por teléfono, planificando. Para eso, para escuchar sus llamadas, interceptación, para ponerles un agente encubierto, para hacer una entrega vigilada, o para entrar a su casa cuando no hay flagrancia, para eso siempre, siempre se necesita autorización judicial previa. Si ustedes confunden esto, si intentan hacer pasar una interceptación telefónica sin orden judicial como un acto urgente, no solo están cometiendo un delito ustedes mismos, sino que están destruyendo la investigación. El propósito de esta unidad y el resultado de aprendizaje que buscamos es que ustedes sepan cuándo actuar de inmediato y cuándo pedir permiso.
El acto urgente es la excepción constitucional, validada por la flagrancia y la necesidad. Las técnicas especiales que veremos en la próxima clase son la regla de la investigación compleja: planificar, solicitar, justificar y esperar la orden del juez. Por hoy, quédense con esto. La urgencia justifica la acción inmediata, pero la legalidad de esa acción depende de la justificación posterior e inmediata ante la autoridad competente. Su peor enemigo como investigador no es el delincuente, es el procedimiento mal hecho. La flagrancia es el ejemplo más dramático, el más cinematográfico, pero no es el único escenario. Pensemos en esto: un guardia de seguridad en un parque, digamos la Carolina aquí en Quito, o el Parque Samanes en Guayaquil, encuentra un cuerpo sin vida a las 6 de la mañana mientras hace su ronda. No hay nadie alrededor, no hay humo, no hay disparos, no hay gritos, claramente no hay flagrancia. ¿Qué hacemos? ¿Nos sentamos al lado del cuerpo a esperar que un juez nos dé una orden para ir a ver qué pasó? Absurdo. La evidencia se está degradando con cada minuto que pasa. El sol, la lluvia, los curiosos, la fauna urbana. Aquí es donde entra otra categoría fundamental de los actos urgentes, que es la inspección ocular técnica y el levantamiento del cadáver. Esto, señores, no lo puede hacer el agente de policía solo, por más experiencia que tenga. Esto lo dirige el fiscal. Cuando ustedes, como agentes investigadores o personal de primer respondiente, llegan a esa escena, su trabajo es el de siempre: acordonar. El famoso proteger, preservar y entregar. Acordonan, protegen la escena, evitan que nadie entre y llaman inmediatamente a sus unidades especializadas, criminalística y en este caso a la DINASED, la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida. Pero nadie toca nada, nadie mueve esa mochila que está al lado, nadie le da la vuelta al cuerpo hasta que llegue el fiscal o su delegado, como un secretario, y el personal de medicina legal. Es el fiscal quien, amparado en esa urgencia, dispone la pericia. Este es un acto urgente porque la evidencia es volátil. El fiscal dirige: criminalística, fije la escena, fotografe ese indicio que parece una vaina servida. Medicina legal, examine la posición del cuerpo, determine la data aproximada de la muerte. Todo eso se hace sin orden de juez previa porque es un acto de investigación urgente para preservar la evidencia. Les doy otro ejemplo que vemos todos los días en las unidades de flagrancia. Una víctima de agresión sexual o violencia intrafamiliar llega a una UPC, Unidad de Policía Comunitaria, en Manta, pidiendo auxilio. Está golpeada, su ropa está rasgada. El agresor ya huyó, quizás fue hace 3 horas, ya no hay flagrancia. Le decimos a la víctima: qué pena, señora, vuelva mañana a ver si conseguimos un turno con el juez para que autorice un examen médico. Jamás. El fiscal, en cuanto conoce el hecho, dispone inmediatamente un reconocimiento médico legal y la pericia psicológica en un entorno de cámara de Gesell si es necesario. Es un acto urgente. ¿Por qué? Porque esos hematomas, esos rasguños, esas lesiones internas empiezan a sanar y a desaparecer. La evidencia biológica que pueda tener en sus uñas o en su ropa se puede lavar, se puede perder. El tiempo es nuestro enemigo mortal en la investigación. Fíjense en la diferencia fundamental y quiero que esto les quede grabado. En todos estos casos, el cuerpo en el parque, la víctima en la UPC, el accidente de tránsito, estamos reaccionando a un hecho que ya ocurrió y nuestra acción urgente busca preservar su huella, preservar la evidencia que ese hecho dejó. No estamos buscando proactivamente un delito oculto en la casa de alguien. Para eso, para escuchar las llamadas del que creemos es el jefe de una banda de vacunadores en Durán, o para seguir el dinero que creemos que un político está lavando en Cumbayá. Para eso sí necesitamos la paciencia, la planificación, la justificación robusta y la firma del juez. Esas son las técnicas especiales de investigación que veremos en la siguiente clase. Entonces, para cerrar este primer pilar de los actos urgentes, viven de 2 cosas. Primero, de la flagrancia, que nos permite la aprehensión y el ingreso al domicilio para detener el delito. Y segundo, de la volatilidad de la prueba, que nos obliga a realizar inspecciones, levantamientos y pericias médicas inmediatas, siempre bajo la dirección del fiscal. Ambas actuaciones deben ser convalidadas: la flagrancia por el juez de garantías penales en esas primeras 24 horas y los actos urgentes de investigación por el fiscal, quien los incluye en su expediente y los defenderá en la audiencia preparatoria de juicio, demostrando por qué fueron necesarios e impostergables. Su trabajo como investigadores es darle al fiscal los insumos, los informes, las fotos, la cadena de custodia bien hecha
para que él pueda defender la legalidad de su actuación. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.